La lentitud por Milan Kundera. Capítulo primero. Se nos antojó pasar la tarde y la noche en un castillo. En Francia, muchos se han convertido en hoteles, un espacio perdido de verdor en una extensión de fealdad sin verdor, una parcela de alamedas, árboles y pájaros en medio de una inmensa red de carreteras. Voy conduciendo y por el retrovisor observo un coche que me sigue. El intermitente izquierdo parpadea y todo el coche emite ondas de impaciencia. El conductor espera la ocasión para adelantarme. Aguarda ese momento como un ave de rapiña acecha a un ruiseñor. Verá, mi mujer me dice, cada 50 minutos muere un hombre en las carreteras de Francia. Mira todos esos locos que conducen a nuestro alrededor. Son los mismos que se muestran extraordinariamente cautos cuando asisten en plena calle al atraco de una viejecita. ¿Cómo es que no tienen miedo cuando van al volante? ¿Qué contestar? Tal vez lo siguiente. El hombre encorvado encima de su moto no puede concentrarse sino en el instante presente de su vuelo. Se aferra a un fragmento de tiempo desgajado del pasado y del porvenir. Ha sido arrancado a la continuidad del tiempo, está fuera del tiempo. Dicho de otra manera, está en estado de éxtasis. En este estado no sabe nada de su edad, nada de su mujer, nada de sus hijos, nada de sus preocupaciones y por lo tanto no tiene miedo, porque la fuente del miedo está en el porvenir, y el que se libera del porvenir no tiene nada que temer. La velocidad es la forma de éxtasis que la revolución técnica ha brindado al hombre. Contrariamente al que va en moto, el que corre a pie está siempre presente en su cuerpo, permanentemente obligado a pensar en sus ampollas, en su jadeo. Cuando corre siente su peso, su edad, consciente más que nunca de sí mismo y del tiempo de su vida. Todo cambia cuando el hombre delega la facultad de ser veloz a una máquina. A partir de entonces, su propio cuerpo queda fuera de juego y se entrega a una velocidad que es incorporal, inmaterial, pura velocidad, velocidad en sí misma, velocidad éxtasis. Curiosa alianza. La fría impersonalidad de la técnica y el fuego del éxtasis. Recuerdo una norteamericana, a la vez ceñuda y entusiasta, especie de aparachic del erotismo, que hace 30 años me dio una lección, gélidamente teórica, sobre la liberación sexual. La palabra más recurrente en su discurso era la palabra orgasmo. Conté las veces, 43. El culto al orgasmo, el utilitarismo puritano proyectado en la vida sexual, la eficacia contra la ociosidad, la reducción del coito a un obstáculo que hay que superar lo más rápidamente posible para alcanzar una explosión extática, única meta verdadera del amor y del universo. ¿Por qué habrá desaparecido el placer de la lentitud? Ay, ¿dónde estarán los paseantes de antaño? ¿Dónde estarán esos héroes holgazanes de las canciones populares, esos vagabundos que vagan de molino en molino y duermen al raso? ¿Habrán desaparecido con los caminos rurales, los prados y los claros, junto con la naturaleza? Un proverbio checo define la dulce ociosidad mediante una metáfora. Contemplar las ventanas de Dios. Los que contemplan las ventanas de Dios no se aburren, son felices. En nuestro mundo la ociosidad se ha convertido en desocupación, lo cual es muy distinto. El desocupado está frustrado, se aburre, busca constantemente el movimiento que le falta. Miro por el retrovisor, siempre el mismo coche que no consigue adelantarme por culpa del tráfico en sentido contrario. Al lado del conductor va una mujer. ¿Por qué el hombre no le cuenta algo gracioso? ¿Por qué no descansa una mano en su rodilla? En lugar de eso, maldice al automovilista que delante de él no avanza lo bastante rápido.
Tampoco la mujer piensa en tocar al conductor con la mano, conduce mentalmente con él, y ella también me maldice. Entre tanto, pienso en aquel otro viaje de París a un castillo en el campo que tuvo lugar hace más de 200 años, el viaje de Madame de T. y el joven caballero que la acompañaba. Es la primera vez que están tan cerca el uno del otro, y la indecible atmósfera de sensualidad que les envuelve nace precisamente de la lentitud de la cadencia. Mecidos por el movimiento del carruaje, los dos cuerpos se rozan, primero sin querer, luego queriéndolo, y se traba la historia. Capítulo 2. En una novela corta, Vivant de Noailles narra lo siguiente. Un gentilhombre de 20 años está una noche en el teatro. No se mencionan ni su nombre ni su título, pero me lo imagino caballero. En el palco de al lado ve a una dama. La novela nos da tan solo la primera letra de su nombre, Madame de T. Es amiga de la condesa de la que es amante el caballero. Madame de T le propone que le acompañe después del espectáculo. Sorprendido por este comportamiento decidido y tanto más confundido cuanto que conoce al favorito de Madame de T, un tal marqués, nunca sabremos su nombre, entramos en el mundo de lo secreto, allí donde no hay nombres. El caballero, sin entender nada, se encuentra en el carruaje al lado de la hermosa dama. Tras un viaje grato y placentero, el carruaje se detiene en el campo ante la escalinata del castillo, donde sombrío les recibe el marido. Cenan los tres en una atmósfera siniestra y taciturna. Luego el marido les ruega que le excusen y los deja a solas. En ese momento empieza la noche para ellos, una noche compuesta como un tríptico. Una noche, un recorrido en 3 etapas. Primero pasean por el parque, a continuación hacen el amor en un pabellón y por fin siguen amándose en una alcoba secreta del castillo. Al alba se separan. Al no poder encontrar su habitación en el laberinto de pasillos, el caballero vuelve al parque donde, sorprendido, encuentra al marqués, el mismo que él sabe que es amante de Madame de T. El marqués, que acaba de llegar al castillo, le saluda alegremente y le cuenta la razón de la misteriosa invitación. Madame de T. necesitaba una tapadera para que su marido no sospechara del marqués. Satisfecho de que la mistificación haya salido bien, se mofa del caballero obligado a cumplir tan ridícula misión de falso amante. Este, cansado tras la noche de amor, vuelve a París en la calesa que le ofrece, agradecido, el marqués. Con el título de Point de la Demande, la novela se publicó por primera vez en 1777. El nombre del autor fue reemplazado, ya que nos encontramos en el mundo de lo secreto, por 7 enigmáticas mayúsculas, M, T, G, O, D, R, en las que, si se quiere, podría leerse Monsieur de Noailles, gentilhombre ordinario del rey. Más tarde, con una tirada reducida y del todo anónima, volvió a publicarse en 1779, antes de reaparecer al año siguiente con el nombre de otro escritor. Nuevas ediciones vinieron a la luz en 1802 y en 1812, siempre sin el verdadero nombre del autor. Por fin, después de caer en el olvido durante casi medio siglo, volvió a aparecer en 1866. A partir de entonces se le atribuyó unánimemente a Vivant de Noailles y a lo largo de nuestro siglo fue cosechando cada vez mayor gloria. Hoy se sitúa entre las obras literarias que parecen representar mejor el arte y el espíritu del siglo XVIII. Capítulo 3. En el lenguaje corriente, la noción de hedonismo designa una inclinación amoral hacia la vida gozosa cuando no viciosa. Es inexacto, por supuesto.
Epicuro, el primer gran teórico del placer, comprendió la vida dichosa de un modo en extremo escéptico. Siente placer aquel que no sufre. Así pues, en el sufrimiento la noción fundamental del hedonismo se es feliz en la medida que no se sufre, y como los placeres traen muchas veces más desgracia que felicidad, Epicuro solo recomienda placeres prudentes y modestos. La sabiduría epicúrea tiene un trasfondo melancólico, arrojado a la miseria del mundo. El hombre comprueba que el único valor evidente y seguro es el placer que él mismo puede sentir, por pequeño que sea, un sorbo de agua fresca, una mirada hacia el cielo, hacia las ventanas de Dios, una caricia. Modestos o no, los placeres pertenecen tan solo al que los siente, y un filósofo con razón podría reprocharle al hedonismo su fundamento egoísta. No obstante, a mi entender, el talón de Aquiles del hedonismo no es el egoísmo, sino su carácter. Oh, ojalá me equivoque. Desesperadamente utópico. En efecto, dudo que el ideal hedonista pueda realizarse. Temo que la vida que nos recomienda no sea compatible con la naturaleza humana. El siglo XVIII, en su arte, arrancó los placeres de las brumas de las prohibiciones morales. Dio lugar a la actitud que llamamos libertina y que emana de los cuadros de Fragonard, de Watteau, de las páginas de Sade, de Crébillon, hijo de Duclos. Por eso mi joven amigo Vicent adora ese siglo, y si pudiera llevaría en la solapa una insignia con el perfil del marqués de Sade. Comparto su admiración, pero añado, sin ser realmente escuchado, que la verdadera grandeza de ese arte no consiste en una propaganda cualquiera del hedonismo, sino en su análisis. Por eso considero Las amistades peligrosas de Choux de Laclos como una de las más grandes novelas de todos los tiempos. Sus personajes no se ocupan de otra cosa que de la conquista del placer. No obstante, poco a poco el lector comprende que les tienta más la conquista que el placer, que no es el deseo de placer, sino el deseo de vencer el que lleva la batuta. Lo que en un principio parece un juego alegremente obsceno se convierte imperceptiblemente en una lucha a vida o muerte. Pero, ¿qué tiene en común la lucha con el hedonismo? Escribió Epicuro: el hombre sabio no busca actividad alguna relacionada con la lucha. La forma epistolar de Las amistades peligrosas no es un simple procedimiento técnico que pudiera ser reemplazado por otro. Esta forma es elocuente en sí misma y nos dice que todo lo que han vivido los personajes lo han vivido para contarlo, transmitirlo, comunicarlo, confesarlo, escribirlo. En semejante mundo en el que todo se cuenta, el arma más fácilmente accesible y a la vez más mortal es la divulgación. Valmont, el protagonista de la novela, dirige a una mujer a la que ha seducido una carta de ruptura que acabará con ella. Ahora bien, es su amiga, la marquesa de Merteuil, la que se le ha dictado palabra por palabra. Más tarde, la misma Merteuil, por venganza, enseña una carta confidencial de Valmont a su rival. Este le retará a un duelo en el que Valmont perderá la vida. Después de su muerte se divulgará la correspondencia íntima entre él y Merteuil, y la marquesa acabará sus días despreciada, acosada y desterrada. Nada en esta novela permanece en exclusivo secreto entre dos seres. Todo el mundo parece encontrarse en el interior de una concha sonora donde cada palabra, apenas susurrada, resuena ampliada en múltiples e interminables ecos. Cuando era pequeño me decían que si me acercaba una concha a la oreja oiría el murmullo inmemorial del mar.
Así es como el mundo laclosiano, cualquier palabra pronunciada sigue siendo audible para siempre. ¿Es el siglo XVIII? ¿Es eso el paraíso del placer? ¿O es que el hombre, sin darse cuenta, vive desde siempre en semejante concha resonante? En todo caso, una concha resonante no es el mundo de Epicuro. Quien ordena a sus discípulos vivirás oculto. Capítulo 4. El señor que está en la recepción es amable, más amable de lo que suelen ser en la recepción de los hoteles. En cuanto se acuerda de que vinimos aquí hace 2 años, nos avisa de que han cambiado muchas cosas desde entonces. Han acondicionado una sala de convenciones para distintos tipos de seminarios y construido una hermosa piscina. Deseosos de verla, atravesamos el vestíbulo muy soleado, con grandes ventanales sobre el parque. Al final del vestíbulo, una escalera muy ancha baja hacia la piscina, grande, embaldosada, de techo acristalado. Verá, me recuerda. La última vez había un pequeño rosal en ese lugar. Nos instalamos en nuestra habitación y después salimos. Verdes bancales bajan hacia el río el Sena. Es bonito. Estamos deslumbrados, deseosos de dar un largo paseo. Minutos después aparece una carretera en la que circulan los coches a toda velocidad. Damos media vuelta y volvemos. La cena es excelente. Todo el mundo va bien vestido, como si quisiera rendir homenaje a un tiempo pasado cuyo recuerdo se estremece bajo el techo de la sala. A nuestro lado se ha instalado una pareja con sus 2 hijos. Uno de ellos canta en voz alta. El camarero se inclina sobre su mesa con una bandeja. La madre lo mira fijamente, queriendo incitarle a pronunciar un elogio del niño, quien, orgulloso de sentirse observado, se pone de pie en la silla y levanta aún más la voz. En el rostro del padre aparece una sonrisa de felicidad. Ante un magnífico vino de Burdeos, un pato, un postre, secreto de la casa, conversamos colmados y despreocupados. Más tarde, de regreso a la habitación, enciendo un instante la televisión. Allí, niños otra vez. Esta vez son negros y están moribundos. Nuestra estancia en el castillo coincide con la época en que, durante semanas, diariamente, se han ido mostrando los niños de un país africano, cuyo nombre se ha olvidado ya. Todo esto ocurrió hace al menos 2 o 3 años. ¿Cómo retener los nombres? Devastado por una guerra civil y por la hambruna. Los niños están delgados, extenuados, sin fuerza ya para hacer un gesto y ahuyentar las moscas que pasean por su cara. Vera me dice, ¿habrá también viejos que mueren en ese país? No, no. Lo más interesante de aquella hambruna, lo que la hizo única entre las millones de hambrunas que asolan esta tierra, es que tan solo cegaba la vida de los niños. En la pantalla no vimos sufrir a ningún adulto, aun cuando seguimos las noticias todos los días, precisamente para confirmar esta circunstancia hasta entonces nunca vista. Era por lo tanto normal que fueran niños y no adultos los que se rebelaran contra esa crueldad de los viejos y que con la espontaneidad que le es propia lanzaran la célebre campaña: los niños de Europa envían arroz a los niños de Somalia. Somalia, claro, esta famosa consigna me ha devuelto el nombre perdido. Ah, qué lástima que todo esto haya quedado ya olvidado. Compraron paquetes de arroz, infinidad de paquetes. Los padres, impresionados por ese sentimiento de solidaridad planetaria que habitaba en sus chicos, ofrecieron dinero, y todas las instituciones brindaron ayuda. El arroz fue recolectado en las escuelas, transportado hasta los puertos, embarcado en los buques que zarpaban hacia África, y todo el mundo pudo seguir la gloriosa epopeya del arroz. Inmediatamente después de los niños moribundos, invaden la pantalla niñas de 6, 8 años, vestidas como adultos y con los simpáticos modales de las viejas coquetas.
Oh, es tan encantador, tan conmovedor, tan gracioso cuando los niños actúan como adultos. Las niñas y los niños se besan en la boca. Luego sale un hombre que sostiene un bebé entre los brazos y mientras nos explica la mejor manera de lavar la ropita que el bebé acaba de mancillar, se acerca a una hermosa mujer, entreabre la boca y saca una lengua terriblemente sensual que empieza a penetrar en la boca terriblemente bonachona del portador del bebé. Vamos a dormir, dice Vera, y apaga el televisor. Capítulo 5. Los niños franceses, acudiendo en ayuda de sus pequeños compañeros africanos, siempre me traen a la memoria la cara del intelectual Berg. Vivía entonces días de gloria. Como ocurre muchas veces con la gloria, la suya se debía a un fracaso. Recordemos, en los años 80 de nuestro siglo, el mundo se vio azotado por la epidemia de una enfermedad llamada SIDA que se transmitía por el contacto amoroso y al principio hacía estragos sobre todo entre los homosexuales. Para oponerse a los fanáticos que veían en la epidemia un justo castigo divino y evitaban a los enfermos como a apestados, los espíritus tolerantes les manifestaban su fraternidad e intentaban demostrar que frecuentarlos no exponía ningún peligro. Así pues, el diputado Duberques y el intelectual Berg almorzaron en un conocido restaurante de París con un grupo de enfermos de SIDA. La comida transcurrió en una excelente atmósfera y para no perder la ocasión de dar un buen ejemplo, el diputado Duberques invitó a las cámaras a la hora del postre. En cuanto aparecieron en el umbral de la puerta, se puso en pie, se acercó a un enfermo, lo levantó de su silla y le besó en la boca, todavía llena de mousse de chocolate. A Berg le pilló desprevenido. Comprendió inmediatamente que, una vez fotografiado y filmado, el gran beso de Duberques pasaría a ser inmortal. Se levantó y reflexionó intensamente para saber si debía él también ir a besar a un enfermo. En la primera fase de su reflexión rechazó esta tentación porque en el fondo de su alma no estaba del todo seguro de que el contacto con una boca enferma no fuera causa de contagio. En la siguiente fase decidió sobreponerse a su circunspección al considerar que la foto de su beso merecía el riesgo. Pero en la tercera fase, una idea le detuvo en su carrera hacia la boca seropositiva. Si él también besaba al enfermo, no se pondría a la altura de Duberques, sino que por el contrario sería rebajado al nivel de imitador, de seguidor, incluso de un servidor que, mediante una imitación precipitada, añadiría aún más brío a la gloria del otro. Se contentó, pues, con permanecer de pie y sonreír bobamente. Pero esos pocos segundos de vacilación le costaron caro, porque la cámara estaba allí, y en el telediario toda Francia leyó en su rostro las 3 frases de su apuro y sonrió socarronamente. Los niños que recolectaban paquetes de arroz para Somalia acudieron en su ayuda, pues en el momento oportuno. Aprovechó la ocasión para lanzar al público la hermosa sentencia: solo los niños viven en la verdad. Luego fue a África y se dejó fotografiar al lado de una niña negra moribunda con la cara cubierta de moscas. La foto se hizo célebre en el mundo entero, mucho más que la de Duberques besando a un enfermo de SIDA, porque un niño que muere vale más que un adulto que muere, hecho que en aquella época aún se le escapaba a Duberques. Este, no obstante, no se dio por vencido y pocos días después apareció en la televisión. Siendo él católico practicante, sabía que Berg era ateo, y eso le sugirió la idea de llevar consigo una vela, arma ante la cual incluso los no creyentes más reacios inclinan la cabeza.
Durante la entrevista con el periodista, sacó la vela del bolsillo y la encendió, queriendo pérfidamente desacreditar la preocupación de Berg por los países exóticos. Habló de los pobres niños de nuestro país, de nuestros pueblos y de nuestros suburbios, e incitó a sus conciudadanos a bajar a la calle, cada uno con su vela, y emprender una marcha hacia París en señal de solidaridad con los niños que sufren. Invitó además personalmente a Berg, con oculta hilaridad, a marchar a su lado a la cabeza de la comitiva. Berg tuvo que elegir, o bien tomar parte con una vela en la comitiva, como un monaguillo de Duberques, o bien zafarse y exponerse a los reproches. Era una trampa que tuvo que evitar mediante un acto a la vez audaz y eficaz. Decidió volar enseguida hacia un país asiático donde el pueblo se rebelaba y proclamar allá a los cuatro vientos su apoyo a los oprimidos. Pero ay, la geografía había sido siempre un punto flojo. El mundo se dividía para él en Francia y en la no Francia, con oscuras provincias que él confundía siempre, de modo que desembarcó en otro país aburridamente apacible, donde el aeropuerto de montaña era gélido y mal comunicado. Tuvo que quedarse allí 8 días a la espera de que un avión lo trajera de vuelta a París, hambriento y griposo. Berg es el rey mártir de los bailarines, comentó Pontevin. El concepto de bailarín se conoce tan solo en el reducido grupo de amigos de Pontevin. Es su gran invención, y podría lamentarse que nunca la haya desarrollado en un libro ni impuesto como tema de coloquios internacionales, pero la celebridad le importa un comino. Por eso sus amigos le escuchan aún con mayor atención y regocijo. Capítulo número 6. Según Pontevin, todos los políticos de hoy son un poco bailarines, y todos los bailarines se meten en política, lo cual, no obstante, no debería inducirnos a confusión. El bailarín se distingue del político corriente en que no desea el poder, sino la gloria. No desea imponer al mundo una u otra organización social. Eso no le quita el sueño en absoluto, sino ocupar el escenario desde donde poder irradiar su yo. Para ocupar el escenario hay que echar de allí a los demás, lo cual supone una técnica especial de lucha. Pontevin llama judo moral a la lucha que lleva a cabo el bailarín. El bailarín le tira el guante al mundo entero. ¿Quién es capaz de mostrarse más moral, más valiente, más honesto, más sincero, más dispuesto al sacrificio, más cabal que él? Y domina todos los movimientos que le permiten poner al otro en una situación moralmente inferior. Si un bailarín tiene la posibilidad de entrar en el juego político, rechazará ostensiblemente toda negociación secreta, desde siempre el terreno de juego de la verdadera política, denunciándola por engañosa, deshonesta, hipócrita, sucia. Dará a conocer sus propuestas públicamente desde una tarima, bailando, y convocará a los demás por su nombre a que le sigan en su acción. Insisto, no discretamente, para dejarle al otro el tiempo de pensarlo, de sopesar contrapropuestas, sino públicamente y de ser posible por sorpresa. ¿Está usted dispuesto, como yo, a renunciar a su salario de marzo en provecho de los niños de Somalia? Sorprendida, la gente solo tendrá dos posibilidades: o negarse o desacreditarse como enemiga de los niños, o decir sí con un terrible apuro que la cámara captará maliciosamente, como en el caso del pobre Berg tras el almuerzo de los enfermos de sida. ¿Por qué calla usted, doctor H., mientras se burlan de la democracia en Cuba? Se le hizo esta pregunta al doctor H. en el momento en que, mientras operaba a un enfermo, él no podía contestar,
pero después de coser el vientre que había abierto, le entró tal vergüenza por su silencio que soltó todo lo que quería oír de él y aún más. Tras esto, el bailarín que lo había interpelado, y este es otro de los movimientos del judo moral especialmente terrible, dejó caer, por fin, más vale tarde que nunca. Pueden darse situaciones, en los regímenes dictatoriales, por ejemplo, en las que tomar públicamente una posición es peligroso. Para el bailarín lo es, no obstante, un poco menos que para los demás, ya que tras pasearse bajo la luz de los focos, a la vista de todos, queda protegido por la atención del mundo, pero tiene admiradores anónimos que, obedeciendo a su llamada a la vez espléndida y reflexiva, firman peticiones, participan en reuniones prohibidas, se manifiestan por las calles. Estos sí serán tratados sin miramientos. El bailarín jamás cederá a la tentación sentimental de reprocharse haber provocado su desgracia, pues sabe que una noble causa pesa más que la vida de éste o aquel. Vicent le objeta a Pontevin: sabemos todos que aborreces a Berk y te seguimos. Sin embargo, aun siendo un gilipollas, ha respaldado causas que nosotros también consideramos justas, o si prefieres, las ha respaldado su vanidad. Y ahora te pregunto, si quieres contribuir a una causa pública, llamar la atención sobre algo abominable, ayudar a un perseguido, ¿cómo puedes, en nuestra época, no ser o no parecer un bailarín? A lo cual le contesta el misterioso Pontevin: te equivocas si crees que quería atacar a los bailarines. Los defiendo. Quien sienta animadversión por los bailarines y quiera denigrarlos tropezará siempre con un obstáculo infranqueable: su honestidad. Porque al exponerse constantemente ante el público, el bailarín se condena a sí mismo a ser irreprochable. No ha firmado como Fausto un contrato con el diablo, lo ha firmado con el ángel. Quiere convertir su vida en una obra de arte y el ángel le ayuda en esa tarea de artista, porque no lo olvides, el baile es un arte. La verdadera esencia del bailarín radica precisamente en esa obsesión por ver en su propia vida la materia de una obra de arte. No predica la moral, la baila, quiere conmover y deslumbrar al mundo mediante la belleza de su vida. Está enamorado de su vida como un escultor puede estar enamorado de la estatua que esculpe.